A mí Eso me fíjense, gusta más eso que la biografía. yo pondría algo así, una entrevista, un video, ¿sí? No sé si les dije que Cometierra está narrada por la negra Bernasi. Yo lo escuché así, lo leí así, es hermoso, profe. Sí. Sí, ¿Lo es tenés, hermoso. Genial. ¿Lo tenés el enlace para compartir en Lo el busco y lo WhatsApp? paso. Sí, Yo no es tengo hermosa tiempo. ella. Claro, Está- la forma en que lo narró, sí. excelente. Eso Sí. está bueno, o también hacer un audio ustedes y compartirles. Bueno, fíjense, ¿no? Ahora lo hacemos simple, pero después, cuando terminemos de ver esta parte, les quiero comentar la segunda parte de la práctica, que es un poco parecido a esto, a la generación de recursos didácticos digitales, ¿sí? Pero está la narración de la negra Bernasi, Elizabeth Bernasi, de toda la novela. Entonces ustedes pueden por ahí llevar algún pasaje, bueno, imaginar que llevan un pasaje, algún día lo van a hacer, lo van a hacer. Estas cosas hacen dinámica y ellos no están, si bien vieron que hay una estructura en la clase, al interior de las actividades uno puede desestructurar. Repetir esta estructura grande, que es a qué género pertenece, qué tipo textual dentro del género, introduzco la obra, hablo de la ESI. Eso se puede repetir siempre, porque va a cambiar, un día trabaja un realismo mágico, fantástico, policial, ciencia ficción, cuento, poesía, esa estructura se repite, lo que cambia es la dinámica de actividades que vamos proponiendo. Eso es lo que hace que los estudiantes se enganchen, y bueno, a veces no se enganchan, y bueno, lo siento, tampoco es no somos ¿cómo decimos? No somos payasos, ese tipo de cosas. A veces no es todo divertido y nadie va a morir por eso, ¿no? Entonces, la siguiente. Gracias. La siguiente clase, que sería la 3, que yo ya voy a estar metida en Cometierra, ellos ya van a saber qué es novela, ya van a tratar de ubicarla en fantástico realismo mágico, o donde nosotros querramos que ubiquen, siempre con criterio, ya van a saber qué es literatura, ya se supone que incorporaron lo que vimos en las clases anteriores. Entonces, podemos hacer una actividad que tome esas categorías de la teoría literaria o meternos con la ESI, que sería lo más, ya hablamos bastante de las categorías, entonces en la clase 3, que ya estamos más, ya han leído, ya saben todas las categorías puras de la literatura, bueno, ahora vamos a pensar la literatura y la ciudadanía. La literatura. Profe, con respecto Sí. a la ESI, ¿nosotros tenemos que abordar, por ejemplo, un solo eje o podemos abordar 3 ejes? Pueden Porque abordar nosotros con mi... lo que consideren, lo que consideren. Yo, no, ahora no se metan, digamos, con que haya uno, estamos, ¿sí? Estamos bien. Cuando ustedes lo hagan en la vida real, fíjense cuál es el eje más conveniente en el sentido de que lo manejemos bien, ¿no? Como este de los vínculos, es el que puede servir. Claro, porque, bueno, con mi compañera estamos como en discusión porque a mí me parece que es más un eje y ella me lo descarta. Porque esto, Y entonces digo, ¿tomamos los 3 ejes o uno solo? ustedes ahí Eso. nadie les va a decir, sí les van a decir que tienen que trabajar la ESI, Sí. porque es obligatorio. Lo que yo haría es trabajar con el de los vínculos, ¿no? El de las relaciones entre las personas. El de valorar la afectividad ese. Sí, lo afectivo, ¿sí? Y pueden meterse con, no me acuerdo si está el género específico el eje específico de género. Sí, se llama... Sí, reconocer la perspectiva de género. Bien, esos dos me parece que van, ¿sí? Después, es decir... ¿Cuál era el otro, Romy? Reconocer las perspectivas de género. Claro. Lo estoy buscando porque, espérame. Es decir... Sí, reconocer la perspectiva de género era uno, y algo de los derechos de los niños. Exactamente, ¿no? Las infancias. Entonces, sí, las infancias vulneradas. Muy pertinente para esta obra, ¿sí? Pero ustedes pueden tener a García Lorca, por ejemplo, ¿no? Pueden tener bodas de sangre, ¿no? Es todo lo que pasa ahí con las relaciones entre personas, los mandatos, ¿sí? Y ahí también hay cuestiones de género,
¿Por qué? Sí. Porque el novio y Leonardo son las masculinidades, ¿no? Las representaciones de lo masculino y lo femenino. Es decir, no tiene que aparecer lo trans para hablar de género. Podemos hablar de lo binario y cómo eso binario genera. ¿Pero qué quiero decir? Leamos Sí, los desde los estereotipos. Claro. En la casa de Bernardo Alba también, ¿o no, profe? Sí, totalmente. Que García Sí. Lorca, ustedes saben, ¿no? Que él era un disidente, ¿no? O sea, realmente estaba adelantado y estaba cuestionando el status quo y ese orden del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que podemos trabajar, como seguramente ya lo dije, porque siempre digo lo mismo, porque es a lo que me interesa, Penélope, ¿no? Podemos ir al siglo VIII antes de Cristo con Homero y repensar el personaje de Penélope. ¿Sí? La masculinidad de Telémaco, ¿sí? O la masculinidad de Aquiles. O sea, no, digamos, si yo voy de la contemporaneidad con este mismo recorrido, ¿no? Pensando el género, cómo se representa, porque es una representación, lo masculino y lo femenino. Muy fácil, todos sabemos de eso, no hay que ser, ¿no? Es como un tema que está en discusión. Lo vamos a hablar desde la vida cotidiana y ustedes van a meter categorías más académicas desde la ESI. Es decir, no nos quedamos con la opinión, pero pueden ir desde Cometierra hasta Telémaco, sin problema, pensando en la construcción de lo masculino y lo femenino. ¿No? Como en algunas, sí, alguien quiere decir algo. Sí, en un momento dice, pero yo no me había quedado embarazada ni... Ay, pero plantea como qué es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres Y trabajaba, dice, como que ella se queda tirada. ¿Cómo? queda encerrada en la casa. Claro, que dice que no se quedó ni embarazada ni trabajaba, que estaba todo el día en su casa acostada. Es que es tremendo cómo Dolores Reyes, ¿no? Introduce poéticamente, ¿no? Habla desde la literatura de algo que es esto, ¿no? La inacción total. Es una niña con su hermano cuya madre fue asesinada por su padre y su padre se fue. Esto es es una ficción de algo que ocurre. ¿Sí? Dolores Reyes lo dice en la entrevista, la que ven en la entrevista, síganla en Instagram, bueno, es muy genia Dolores. Si la llegamos a conseguir para que encontrarnos así con ella, sería... Lo que pasa es que estaría bueno hacerlo en la presencialidad también, por eso me resisto un poco. Pero ella es muy accesible, si ustedes le pueden escribir que están haciendo esto y les contesta, ¿sí? Entonces, aparece, digamos, la niñez. Eso es un tema de la ESI, como lo dijeron recién. Bueno, la niñez en estas infancias vulneradas, que nadie se hace cargo, nadie sabe si ella come o no come, cuando dice que toma cerveza, ¿no? Y cuando dice que se compra la toalla. ¿no? O sea, son momentos, y lo de las botellas, bueno, no quiero, porque quiero que la lean y se fijen lo que el sentido de esas botellas, el sentido de lo mágico. ¿Sí? Aparte también, profe, también plantea el tema de la maternidad. Hay una charla que tiene con la señora que la señora le dice que era como su sueño y ella le dice que no, Porque que muere. para ella no era un sueño ser madre. Y le explica por qué, ¿no? Sí, sí, y esto, bueno, los femicidios, hay una actividad que pueden hacer, que es, bueno, que busquen femicidios en los medios, los estudiantes, en las noticias. Sí, yo la planteé, porque en un momento también en Facebook se había hecho como muy polémico esto de buscar en tu nombre en el Google y ver cuántas historias hay. Sí, bueno, esos ejercicios están buenos porque es pensar las TICs desde lo académico, desde la búsqueda de la investigación y no siempre desde esta parte del entretenimiento, que está bien, pero nosotros vemos lo didáctico en todos lados. No sé si vieron que Elegante, el rapero, enseñó el abecedario. Parece un genio total del mundo, ¿no? Esas pedagogías, ¿no? Poner en discusión quién es pedagogo, quién puede enseñar, ¿no? Cómo se alfabetiza. Súper interesante. Bueno,
Entonces ahí cuando trabajen ya, que están metidos en la novela, bueno, ahí pueden emplear la ESI, ¿no? Eligen un eje, está bien, Perla. No, a ver, simple, humildad, va a salir bien, porque ahí ustedes imaginen que van a entrar en interacción. Entonces parece que es poco, pero después cuando empezamos a hablar con los estudiantes, ustedes lo ven en las dinámicas de las clases, se extiende porque aparece el dar un No hueco. sabe lo que va a pasar. Igual la parte de ESI me parece que da para hablar un montón y justo los 3 ejes que nosotros estamos como ahí pensando, como que los 3 tienen que ver. Pero Así que bueno. si se animan y lo pueden hacer, obvio que háganlo, pero digo, va a estar bien ahora con un eje, es decir, No solo. claro, practiquemos, ¿sí? Porque después va a haber que retomar esto y esto es como para calentar motores. Bueno, entonces ahí pueden abordar la ESI, pueden hacer la actividad también de las TICs ahí mismo, ¿no? En un Padlet o lo que sea que se les ocurra, o no, o pueden hacer actividades donde se plasme este debate. O yo metería acá novela realista, o novela fantástica, o bueno, como donde lo encasillen. La ESI puede aparecer como contenido o no, porque no es un contenido específico de ustedes, sino que ustedes abordan desde esa perspectiva la obra, ¿sí? Es decir, no hace falta aclarar. Lo que pueden hacer es una observación, vieron la columna de observaciones, y decir que esa lectura de Come Tierra, ese día, donde van a hablar de género, estereotipo, infancias vulneradas, nos van a hablar de eso, ustedes lo aclaran ahí en actividades del docente, bueno, lo harán desde la perspectiva de la ESI en las observaciones. ¿Sí? Profe, pero si nosotros queremos ver algunas características de del eje, ¿no tendría que estar en contenido? Sí. Si van a hablar de qué es la ESI, que también lo pueden hacer o no, ¿se entiende? Pueden no hacerlo y abordarlo desde la ESI, dando cuenta de que ya incorporaste vos qué es la ESI y no tenés, digamos, pero podés hablar para decirles a ellos que es un derecho, que es una ley, que tiene estos ejes, de estos ejes vos vas a tomar esto, bueno, abordemos desde aquí. Lo pones en contenido si lo vas a abordar así. Está muy bien. Perfecto. Y ahí yo podría, lo que yo haría, que soy súper estructurada, es introducir la argumentación, por ejemplo, porque si ya vamos a empezar a discutir sobre el patriarcado, lo que significa el patriarcado y todas estas consecuencias, les podemos pedir que empiecen a argumentar. ¿Sí? Es un gran género el texto argumentativo, pequeño. ¿Sí? Entonces ahí pueden ya ir de la mano con la argumentación. O no, y dejar la argumentación para el final, para que hagan una actividad, o sea, explican qué es argumentar. Es muy inviable que un estudiante argumente en una sola clase, por eso es bueno. Yo suelo hacer literatura y no literario, literatura y no literario. Entonces, novela, argumentación, novela, argumentación, novela, argumentación. Al final tienen que escribir un texto argumentativo. O hacer un rap argumentativo, ¿no? Es decir, sostener una afirmación en torno a esto que propone la novela, estos tópicos, y argumentar con lo que ven en la novela. Cómo se ve la violencia de género, cómo se ven las infancias, que encuentren citas en la novela, que hagan paráfrasis de la novela, bueno, distintos recursos muy simples de la argumentación. Por ejemplo, ¿sí? Y eso es muy estructurado y cierra y se evalúa todo lo que hicieron, y el final de la evaluación es, bueno, en esa argumentación, que no es una evaluación tradicional, ¿no? Escriben un texto argumentativo en el que digan por qué es literario, por qué es novela, por qué es realismo mágico, por qué puede servir para abordar la ESI, por qué habla del género. Argumentan con pruebas de lo que ya vieron en un cierre, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería la evaluación, perdón, algo dijo, pero ¿tenemos que poner como final una evaluación? No. Yo lo haría porque... Una actividad inclusiva que incluya todo lo que venimos viendo. O no, ¿eh?
Pueden hacer todas las actividades pequeñas y al final, bueno, que ellos entreguen todas las actividades y ustedes evalúan. Profe, porque Romy, ¿le querés contar lo que vos pensaste del TikTok? A ver, van a evaluar. Sí, yo había pensado que en realidad varias actividades, porque por ahí algunos no se sienten cómodos haciendo un TikTok, pero hay algunos TikTok que son como informativos, y una vez que hayamos visto características con respecto a los derechos vulnerados y demás, en forma general, no específicamente de Cometierra, que vayan haciendo con alguna música y que vayan señalando con las manos y aparece en el escrito. Si se animan a hacer eso, una música de fondo, y van diciendo, no sé, a esta edad vos tenés derecho a, o no te pueden hacer esto, y lo va marcando así. Es una argumentación también, ¿no? Claro. Está muy bueno, sí. Claro, de alguna forma. ¿No? Que ya es un poco más serio, pero también no necesariamente tienen que escribir en Word, ¿no? Puede haber un audio, un video, ¿sí? Para cerrar. Pero digo, pueden cerrar o no con una actividad. A mí me parece, yo creo que está bueno iniciar la secuencia y finalizar la secuencia, ¿no? Que hay un cierre, entonces ahora empezamos con otra secuencia, ¿no? Ahora vamos a ir a el cuento. Entonces, eso ordena a las personas, ¿sí? El orden a veces hasta es más importante que hacer 50 millones de cosas. Pero bueno, ahí claro, ustedes verán. Como algo progresivo, ¿no? Si vamos con la primera y cerramos con lo primero que trabajamos, vamos a la otra clase, cerramos, y después que presenten todas las actividades. Por ejemplo, que ya las hicieron. No es que, sí. Fíjense que si ustedes hacen la famosa evaluación del portafolio, ya hicieron las actividades, solamente tienen que organizarlas, no tienen que hacer algo. Exacto, es como repensar lo que ya se hizo, y ellos también van viendo lo que ya hicieron. Y no claro, porque me quedé pensando en lo que dijo Romy, el TikTok. Si, por ejemplo, planteamos la idea de usar el TikTok, también tenemos que tener un plan B, porque muchos chicos no se prenden a hacer eso. Claro, pueden hacerlo en equipo. Entonces uno hará el texto, el guión para el TikTok, otro grabará el TikTok, otro editará, ¿no? Entonces ahí... La idea nuestra era en un ay, ¿cómo se llama esas páginas que comparten todos? Nosotros lo hicimos Padlet. El año pasado. O Jamboard. Un Padlet. Bueno, que el que se animaba hacia TikTok, si había otro que quería, no se animaba a hacer eso, podía elegir algún tema de trap o alguna banda que lo represente y que aborde estos temas, que lo relacione o con la novela o con lo relacionado a ese también. Bueno. A mí me parece que algún tema, algo que hayan escrito. A lo que dicen Romy y Carolina, el discurso audiovisual requiere de más personas que una sola. Eso de que parece que estás solo grabándote es una construcción ficcional también, ¿no? Entonces ustedes pueden problematizar, está muy bueno, esto de los youtubers. Los youtubers tienen a alguien que les filma, que les hace el guión, ¿sí? Es casi una película pequeña. Entonces, problematizar esta construcción de la ficción desde los youtubers y toda esta gente, entonces ahí pueden incluir el trabajo en equipo. Entonces, el que se anima a hacer en la cara del TikTok, que sea el actor, el otro que haga el guión de lo que va a pasar en el TikTok, el otro que filme y edite. Entonces, lo colectivo, lo comunitario, eso es lo interesante del discurso audiovisual, que requiere muchos... O sea, como en el cine, vieron que aparecen 50 millones de personas que trabajaron en la película. Entonces no te preocupes tanto por esto de, bueno, ellos van a saber que a algunos no les da vergüenza, entonces van a hacer los que aparezcan en TikTok, y otros van a hacer otras partes que también se necesitan. Entonces ahí desmontamos la idea de que se está filmando lo que está pasando, que no, es una construcción también. ¿Sí? Digo, se problematizan un montón de cuestiones. Pero digo, tengan en cuenta lo grupal, lo colectivo, ¿sí? Siempre es más enriquecedor. Entonces, por ese lado,
se distribuyen las actividades y el que no quiere. Yo no haría un TikTok, por ejemplo, pero bueno, siempre están los que hacen, ¿no? O sea, entonces yo haría el guión, por ejemplo, ¿se entiende? Y ahí pueden todos participar de la realización del TikTok y se hace igual. Acá dice, lo de elegante, por favor, que acá es fan total de elegante. Sí, a Dolores Reyes estoy leyendo el chat. Vamos a ver si la conseguimos. Alguna. A mí también me gustaría que charlemos con Carolina Cuesta, que es especialista en didáctica. Pero bueno, todo viene bien. Ya algo vamos a hacer. Bueno, esto es una estructura... Profe, con respecto a las preguntas sí. exactas, ¿no? Porque he visto que, bueno, tuve que trabajar con algunos alumnos que necesitaban ayuda en una novela como Piedra, Papel o Tijera. No sé si la leyó. No la leí, pero la conozco. ¿Es de los amigos? Bueno, pero hace preguntas, la profe hacía preguntas como muy puntuales y personales con respecto para tratarla de decir, digo, estas preguntas, porque hay una situación que los adolescentes, niños ven, que están manteniendo relaciones y en un momento la chica, el hombre le dice puta o putita, algo así, lo dice en el texto. Y entonces la profe le pregunta si este tipo de palabras el alumno considera que es una palabra que se puede utilizar en un contexto íntimo, o no se puede utilizar nunca, o se puede utilizar que no hay ningún problema. Esas son preguntas como más personales. O sea, lo que yo voy es, ese tipo de preguntas, ¿son convenientes hacer los alumnos? Yo no lo haría. Porque son más psicológicas, ¿no? Siento como que lo invado. No podés evaluar eso después. Por eso esto es muy importante. Ahora vamos a ir a la evaluación. Vamos a repasar todos los ítems de la secuencia. Nosotros podemos evaluar categorías de la teoría literaria, ¿no? Por eso, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la novela? ¿Es realismo mágico? ¿Es fantástico? ¿El tema es el femicidio? Sí, eso es indiscutible. Ahora, temas muy subjetivos van a salir en los intercambios, pero no, yo no haría eso. Hay profes que lo hacen. Es como muy puntual y personal, claro. Y no entiendo cómo evaluaría la pregunta. No, eso no. Después, por eso los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué estoy evaluando acá? Y que sepan que es literatura, que es novela, que es fantástico, que toca temas que se vinculan a la ciudadanía, como la violencia de género y las niñeces vulneradas, ¿sí? La trata de blancas. Eso puedo evaluar. Después, si esa palabra se puede usar o no, y no sé, eso es un debate, yo qué sé, hagamos una encuesta. Yo no lo haría. ¿Qué suma, no? ¿Cómo? ¿Qué suma eso? No suma nada. Es una reflexión, aporta a que la persona piense en ese uso, pero eso se puede hacer, yo lo haría más en una discusión general, ¿no? Y ahí aparece un debate con todos, como para decir cómo la denigro a una mujer diciéndole de esta manera, o llamándola de tal o cual forma, pero no puntualmente en un cuestionario, porque se lo preguntaba en un cuestionario. Esto es algo que está bueno que lo traigas, Janina, porque nosotros estamos en una institución educativa, ¿no? Estamos en un aula y nos van a pedir que entreguemos el avance, la evaluación. Fíjense que fue mi primera preocupación en la clase de hoy, ¿sí? Eso es así. Entonces, yo tengo que saber que puedo evaluar lo que sé. Ustedes son especialistas en lengua y literatura, no son psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, psicopedagogos, no sabemos nada de eso, sabemos algo, yo qué sé, ahí habremos leído. Entonces, nosotros podemos evaluar qué es una novela, que es fantástica, que toca estos temas, ¿no? Que pertenece al discurso literario, eso podemos evaluar. Otras cosas no. Podemos hacer ejercicios donde los estudiantes debatan, pero siempre después poder salir de ahí y resolver, porque si yo no tengo muchas herramientas sobre eso que estoy proponiendo, después es descalabro, ¿sí? Al principio uno quiere, a mí
nos pasa, ¿no? Queremos debatir y conversar, pero después, cuando hay que evaluar, resulta que solo debatimos sobre, no sé, el uso de esa palabra en todas las clases. Y después cuando hay que evaluar, ¿y qué evaluamos? Entonces, esto de la estructura y los contenidos son de lengua y literatura. Y podemos proponer, porque es una ley, la mirada desde la ESI vinculada a esos temas, que el tema acá es femicidio, trata de personas, consecuencia de los femicidios, patriarcado, ¿no? Asimetrías sociales, digo, esos temas aparecen en la obra, ¿sí? Pero yo no sé si me pondría a evaluar qué piensan los estudiantes del patriarcado. ¿Cómo evalúas eso? Si está de acuerdo con lo que pienso yo, lo apruebo, y si pone algo contrario a lo que pienso yo, lo desapruebo. Ustedes pueden evaluar contenidos de literatura y de lengua. Eso siempre, tomen la decisión, ¿no? Porque esto trae discusión, siempre lo discutimos en la práctica, pero esa es una realidad, no sabe, o sea, hacemos una lectura de la ESI, o sea, de la obra a partir de la ESI, pero en definitiva, después que sepan qué es lo que les vamos a preguntar, ¿no? Que les vamos a preguntar en el caso de la argumentación, no solo porque es una obra que habla de la perspectiva de género. Tengo que preguntar por qué es novela, por qué es fantástico. Esos son mis contenidos específicos que yo debo enseñar. ¿Sí? Esto queda claro. Parezco medio dictadora, pero les digo que después es mejor mantenerse ahí. Digamos, en los intercambios uno puede hacer esto, pero yo no lo haría como una pregunta puntual. Por ejemplo, ahí en el uso de esa palabra que trae Janina, aparecen los elementos de la sociolingüística, porque ahí hay ideología patriarcal pura en el uso de esa palabra, ¿no? Un factor social más allá del lenguaje. No hay razones lingüísticas, hay razones sociales para decir eso. Bueno. Entonces, profe, una pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a... apague la cámara porque voy a cocinar, perdón. Está bien. Cuando yo voy a abordar la novela, con las actividades que sea, mi contenido va a ser la novela. Pero cuando voy a abordar la ESI, tratando temas que tratan la novela, como mi contenido van a ser los ejes de la ESI. ¿Está bien? Bueno, esta es la pregunta que hizo Carolina. Si vos vas a hablar y vas a especificar, o Carolina o Romina, no me acuerdo quién había hecho esta pregunta, vas a decir, bueno, la ESI es la educación sexual integral, es una ley que desarrolla tal cosa, los ejes son estos. Vas a hablar de la ESI, es un contenido. Ahora, si vos vas a leer Cometierra desde la perspectiva de la ESI, el contenido es novela fantástica, novela realismo mágico, Cometierra de Dolores Reyes. La actividad que vos proponés va a ser hablar de género. Va a ser hablar de género, suponete, ¿no? De género. Al final, en la bibliografía de la docente, ustedes van a poner Ley, ESI, Rita Segal, yo qué sé, cosas que den cuenta de que la perspectiva que ustedes están posicionadas o posicionadas es esa, pero no es necesario decir que van a hablar de la ESI, ¿se entiende? Ustedes lo abordan porque saben lo que es la ESI y eso está en su bibliografía. ¿Sí? Okay. Ahora, esto que yo estoy diciendo, Perla, igual es bastante, les estoy pidiendo, les estoy tirando bastante exigente. Háganlo, practiquen, sí, pero yo haría esto que te digo. Y haría un comentario en observaciones diciendo que esa clase abordará la obra desde la perspectiva de la ESI. Y en tu bibliografía, de tu proyecto, de tu planificación, bueno, vas a tener que dar cuenta de dónde estás parada. Por eso es la bibliografía del docente. ¿No? Okay. Si yo en mi bibliografía pongo que uso Skinner, no sé, que soy reconductista, y ustedes se van a dar cuenta por la bibliografía que incluí.
Si pongo Dora Barranco, Rita Segato, Silvia Federici, van a decir, esta es una feminista. Es importante incluir la bibliografía que yo uso, porque es la posición que tengo para toda la materia, ¿sí? Sin embargo, pueden aclararlo como contenido si lo van a dar. Pasa que para mí no tiene sentido decirles, la ESI tiene 5 ejes, los ejes, puede ser, no sé, fíjense, ¿no? Para mí nuestro tema es ver cómo pensamos Come Tierra desde la ESI. Profe, Ok, gracias, como que está implícito sería, como Sí. que entra por la ventana, no por la puerta. Como Sí, que porque vos deberías conocer que tenés que abordar los contenidos de todas las materias, en nuestro caso lengua y literatura, desde la ESI. Claro. En algunas Claro. escuelas te van a pedir, que por eso para mí es horroroso, pero bueno, ustedes tendrán que adaptarse, la semana de la ESI. No, la ESI todas las veces que se pueda aplicar, se aplica. Claro. Es importante desmontar esto, porque miren lo que pasa en la novela, lo que pasa con estas personas, estos chicos. Claro, es algo continuo, no es de una semana. Exacto. Claro. Esta discusión la van a tener. Por Claro. eso ustedes no tienen por qué, ustedes en su bibliografía van a poner que leyeron la ley, por eso en la fundamentación yo les pido que pongan la ESI, las TICs, ¿no? Que saben que esto hay que hacerlo. Entonces es la presentación. Ustedes se presentan y dicen, bueno, yo sé que hay que abordar la ESI, sé que hay que emplear las TICs, sé las categorías de la literatura, porque eso, allí me formé, eso es lo que sé. Eso es lo que tienen que... Sí. Perdón, ahora con lo que dijo Ana, se me ocurrió algo. Si, por ejemplo, yo estoy dando, por ejemplo, esta novela, pero yo no la quise abordar desde el eje del ESI, pero surge el debate. Esta novela como cualquier otra. Yo, en mi temario, ¿tengo que volcar que trabajé ESI, aunque no estaba en mi planificación áulica? Bueno, ahí yo lo haría para dar cuenta, porque vos ahí te estás comunicando con las autoridades, ¿no? Con el libro de temas. ¿A eso te referías? Claro, porque si yo no lo tenía pautado en mi planificación áulica y surge en el debate de que puede surgir. La observación, viste, la columna de observación es para estos imprevistos. O sea, no son imprevistos, para estas. La interacción con personas, claro, puede derivar en, siempre hay un encuadre y la planificación por eso está, para encuadrar y no irnos para cualquier lado. No puedo hablar de Come Tierra y terminar en el CID porque es confuso para las personas que me están escuchando, ¿sí? Me mantengo en ese marco, pero dentro de ese marco vos no habías, suponete, elegiste otra obra, yo qué sé, no sé, X, no sé, estabas trabajando épica, y no la habías pensado desde la ESI. Bueno, surge, lo incluís, anotás en observaciones. ¿Sí? Yo quería saber si se daba cuenta, a pesar de que no estaba pensado desde la primera instancia de esa manera. Yo lo haría porque da cuenta de lo conjetural, de que esto es, digamos, es en interacción con otras personas. ¿Sí? O sea, yo vine acá y dije, bueno, voy a hablar, no sé, me junto con ustedes y digo, bueno, hoy voy a hacer esto, yo qué sé. Bueno, hay necesidades, hay preguntas, hay un otro que también me lleva a hacer un lado y me nutre como docente, ¿no? Porque esos imponderables te hacen generar nuevos recursos didácticos y ir pensando, ¿sí? Bueno, así gracias. Que sí, hay que hacerlo. Ahora es todo hipotético, ¿sí? Pero cuando en la vida real pueden pedir la planificación y decir, bueno, modifiqué esto, adapté esto, yo qué sé. A veces no se hace porque los directivos te miran con una cara como diciendo, querés la planificación, pero si no en tu propia planificación, o sea, porque vos tenés tu versión y le das la versión, la otra copia al directivo. En tu copia puedes hacer. A ver, es bueno darse cuenta. A veces no es necesario hacer toda esa aclaración porque en los intercambios aparece esto, ¿sí? Lo que sí tengan cuidado, porque va a pasar que cuando tocamos estos temas duros de la vida real, puede aparecer un caso y les van a decir inmediatamente intervención a la autoridad, ¿sí? O sea,
nunca jamás se queden con la información, porque seguramente puede traer un problema. Entonces, esto es lo que pasa con los temas, por eso cuando Janina dijo eso, ojo con cómo preguntan, qué abordan. Nosotros abordamos literatura desde la perspectiva de género, ¿sí? Pero no somos psicólogos o pedagogos. Eso se entiende lo que quiero decir, soy clara porque hay una línea delgada ahí. Bueno, entramos unos minutitos más para cerrar, ¿sí? Porque ya termina, se va a cortar. Una última entrada, pero cortita.